Listo. Entonces, creo que ya están viendo la pantalla. Y bueno, entonces empezamos con la historia de la mente. Bueno, por ejemplo, les pregunto a ustedes, a los que quieran contestar o a los que quieran opinar, ¿qué entienden con la mente? ¿Qué creen que es la mente o eh, cómo entienden eso? ¿Cómo lo explicarían? ¿Para ustedes qué es? ¿O cómo se ve? No sé, ¿qué piensan sobre la mente? ¿Qué es la mente? Y cualquiera puede contestar, cualquiera puede preguntar porque se supone que tienen mente. Ustedes son personas racionales, inteligentes, que obviamente tienen mente. Entonces, les hago esa primera pregunta a ver quién quiere contestar. Profe, para mí la mente es como las conexiones que hace el cerebro para poder hacer que nuestro cuerpo funcione o se mueva o tome decisiones. Para mí, pues no sé, sería como un conjunto de habilidades o sí, sí, de habilidades que nos permite cuestionar y saber, o sea, saber criticar las cosas. Profe, yo creo que la mente es como una capacidad intangible que nos diferencia de los animales, que los animales tienen es un instinto, pero nosotros tenemos esa capacidad que pues no es física como tal, de razonar, de tener intenciones, de tener emociones. Pienso que Ujú, todo viene desde allá. Es algo intangible, pero puede también ayudarse o basarse también en algo físico, algo neuronal, neurotransmisores o algo así ya más químico. ujú. O sea, que la mente no es algo físico, pero tiene una relación con lo físico. Y obviamente, la primera eh, intuición, que es una evidencia, que nadie puede negar eso, es que cuando nos miramos, es que vemos una cosa material, vemos un cuerpo. Y además nos podemos tocar, es decir, que somos algo que nos podemos tocar, que podemos percibir, que sentimos cuando nos tocamos, es decir, que tocamos y podemos sentir que nos tocamos. Entonces somos una cosa material, somos algo físico, somos algo con una forma determinada, con brazos, piernas, pero lo importante es que somos algo físico. Yo me veo, alguien más me puede ver, entonces nadie puede negar que soy una cosa material. Pero al mismo tiempo, y aquí es donde empieza el juego y la pregunta de qué es el ser humano, es que eh, cuando vemos que somos algo material, vemos que hay algo más. Y es que precisamente nos damos cuenta que nos damos cuenta. Es decir, somos conscientes de que somos conscientes que somos algo material. Es decir, que hay un yo. Es decir, yo soy un cuerpo, pero ahí nos damos cuenta de que es que soy un yo. O sea, porque estoy diciendo que yo soy un cuerpo. Es decir, que este cuerpo, que soy yo, está pensando, está hablando y se está dando cuenta. Es decir, que está siendo consciente de que es un cuerpo. Pero entonces no es solo cuerpo, porque está teniendo conciencia, está teniendo pensamiento, se está preguntando internamente de que es un cuerpo. Pero entonces ahí nos damos cuenta de que hay algo más, de que entonces no soy solo materia, de que hay algo que no es corporal, que no se puede tocar, que no se puede medir. Y es que estoy pensando. Entonces ahí nos damos cuenta que también soy pensamiento. Es decir, estoy pensando, estoy teniendo conciencia de algo, pero ¿qué es la conciencia? La conciencia no la puedo ver, ¿dónde está? Y tampoco la puedo tocar, no la puedo medir. Y entonces ahí es donde la intuición inmediata que cualquier persona puede hacer es que llegamos a una idea de que somos dos cosas. Somos un cuerpo que tocamos, pero también somos como un pensamiento, que somos como un yo. Somos un yo, pero también somos materia. Y nadie puede negar eso. Nadie puede negar que soy un cuerpo material, que me pueden ver y me pueden tocar, pero nadie también puede negar que estoy pensando eso, que estoy teniendo pensamientos, que estoy teniendo memoria, imaginación, que a mí mismo me llamo yo. Entonces ahí es donde la intuición personal me dice que soy dos cosas, que soy un cuerpo y pensamiento, o que soy cuerpo y lo que luego se va a llamar como mente. Entonces ahí es donde inicia el problema del ser humano. Es cuerpo y mente, existe la mente,
soy un alma, y ahí es donde viene entonces toda esta discusión. Eh, pero entonces, para mostrarles que el ser humano, cuando empezó a pensar, cuando tuvo la capacidad de razonar, empezó el problema de la mente. Y que es la mente, tiene pensamiento, tiene conciencia, pero también es un cuerpo. Y entonces nos vamos a ir dando cuenta que el ser humano empieza a, digamos, después de esa intuición inmediata que cualquiera puede hacerse, luego tiene que entrar en un proceso de racionalización, es decir, de explicación. Y de esa explicación que tiene que ir más allá de la intuición, es decir, que tiene que hacer un razonamiento, una teorización de entonces qué es el ser humano, es entrar como a otro nivel de pensamiento. Y ese proceso de racionalización lo hicimos por diferentes métodos. Obviamente el principal en la antigüedad fue la religión. La religión entonces empezó a racionalizar de qué es el ser humano. Y obviamente por cuestiones doctrinales, por cuestiones de cómo se forma una religión, por cómo se forma una comunidad, eh, la tendencia común del pensamiento religioso es irse por una explicación dualista del ser humano. Dualista es lo que vimos antes, es decir, que el ser humano es un compuesto de cuerpo y alma, cuerpo o mente, o cerebro-mente, pero que el ser humano es esa composición de los dos. Pero el pensamiento religioso le va a dar prioridad o le va a dar centralidad a uno de los dos, y obviamente le va a dar centralidad al alma por precisamente propósito religioso, que es buscar la trascendencia del ser humano a un nuevo plano, a un nuevo mundo donde encuentre la felicidad, el placer, la salvación, la eternidad. Y obviamente la parte del ser humano que es más propicia a la eternidad, a la inmortalidad, obviamente no es el cuerpo, sino que es el alma. Entonces, desde un inicio, desde la antigüedad, se empezó con ese pensamiento dualista entre el cuerpo y el alma, y se empezó a caracterizar las propiedades de cada uno. La propiedad del cuerpo obviamente es que es material, que se puede tocar, que es perceptible, que se deteriora, que se degenera, que muere, que es finito. Y en cambio el alma es al contrario. El alma no se puede ver, no se puede medir, es intelectual, es espiritual, es eterno, no se degenera, no se puede dividir. Y entonces, obviamente, como el pensamiento religioso es más generalizado, es más atractivo, por eso la idea o la explicación mental o de qué es el ser humano siempre es por lo común es dualista. Por eso es normal que hoy en día o en el pasado, incluso en el futuro, sigamos teniendo un pensamiento dualista sobre el ser humano, sobre nosotros, porque tanto la intuición nos dice que somos como dos cosas, pero también la explicación, que por lo más general es religiosa, también tiende a una explicación dualista. Pero por otra parte, también podemos dar una explicación monista del ser humano. Monista quiere decir de que en realidad somos una cosa y no dos. Tanto podemos decir que somos solo el alma, que solo somos un alma, o también podemos decir que solo somos cuerpo, que solo somos materia y ya, y que no hay nada del alma, de la mente, no. Eh, Vamos a ir viendo que la historia de la humanidad, para explicar la mente, siempre vamos a estar en un péndulo entre los dos conceptos, o entre las dos formas de ver el mundo, de ver el ser humano. Eh, por un tiempo nos vamos con una explicación dualista y por otro tiempo nos vamos por una explicación monista. Y así, siempre se van alternando las teorías a lo largo de la historia, como vamos a ver. El dualismo, entonces, como decía, es más propicio al pensamiento religioso, espiritual o metafísico. Y el pensamiento monista tiene que ver más con un pensamiento más empírico, por así decirlo, más científico, más racionalista. Eh, por ejemplo, en la antigüedad, que el pensamiento más influyente, por así decirlo, es el dualismo, aunque obviamente el dualismo eh, sigue siendo muy atractivo, pero por ejemplo en la época actual, eh, por obviamente
el auge y también porque las ciencias empíricas son muy influyentes, también es normal tener un pensamiento monista que diga, no, solo hay cuerpo, solo hay organismo, solo hay cerebro y ya, no hay que pensar en la mente, en el alma, etcétera. Pero, entonces, como les decía, estas dos formas de ver la realidad, de ver el mundo y de ver el ser humano se van alternando. Entonces, y hay tres formas de explicar el ser humano o la cuestión de la mente, ya sea por un pensamiento religioso, luego vino un pensamiento filosófico que fue como más racional, donde la fe o la doctrina la dejaba muy de lado y, y trataba de analizar precisamente entonces qué es el ser humano. Y el pensamiento científico que más que dar una explicación en base a la fe o la doctrina o en base a solo razón, sino que intenta dar una explicación en base a la evidencia empírica, a la demostración, la experimentación y a la medición. Entonces, estas tres formas de racionalizar o explicar la mente es la que hemos tenido hasta el momento a lo largo de la historia. Aparte, obviamente, la explicación personal que tenemos cada uno a partir de la intuición que podemos hacer en cualquier momento. Listo. Pero eh, ya hablando precisamente de una explicación filosófica más definida o más estructurada, podemos empezar con Platón. Y es que Platón, en la antigüedad, fue el que propuso una teoría de la mente o del alma o del ser humano o del mundo más definida, más estructurada, más acabada. Y Platón entonces nos va a dar una explicación dualista del alma o del ser humano, pero parte de una explicación metafísica precisamente del ser humano. Es decir, que la realidad del ser humano está sujeta o está basada en una explicación macro de la realidad. Es decir, por eso va a ser una explicación metafísica. Y, digamos, esto se debe, eh, o digamos, ¿por qué Platón llegó a una explicación de este tipo? Digamos, en la antigua Grecia fue la explicación por excelencia porque era la más estructurada, la más eh, definida, por así decirlo, y se debe al maestro de Platón, que fue Sócrates. Y eso se debe a una preocupación científica o por el conocimiento o epistemológica que tuvo Sócrates. Y es que Sócrates, pues para poder llegar como a la explicación metafísica de Platón, eh, Sócrates decía que la verdad existía. Es decir, que para Sócrates no les, digamos, no le bastaba la opinión, porque es normal que nosotros, las personas, tengamos opiniones sobre cómo son las cosas o cómo deberían de ser las cosas, pero son opiniones, es decir, no hay nada objetivo, no hay nada en donde nos podamos poner de acuerdo, porque si todos tienen una opinión sobre las cosas, pues al final nadie tiene la verdad, pero Sócrates sí decía que existía la verdad, de que la verdad sí era una. Y entonces Sócrates, su misión filosófica era encontrar la verdad. Y por eso Sócrates dedicó su vida a ir por las calles preguntándole a la gente qué era la verdad o qué eran las cosas. Entonces, por ejemplo, le preguntaba a la gente que consideraba como más inteligente, por ejemplo, qué era la belleza, qué era la belleza, qué era la verdad, qué era la justicia, qué era la bondad. Y la gente entonces le decía que lo bello es una mujer bella o que era un caballo bello o que la belleza era una ciudad, digamos, próspera, pero eso no bastaba porque eso no era la belleza, eran ejemplos de cosas bellas, pero no era la belleza en sí. Y eso es lo que se buscaba, que son las cosas en sí. Y, y Sócrates, entonces, que luego, entonces Platón va a decir lo mismo, es que sí hay una verdad y tiene que existir la verdad, tiene que existir las cosas en sí. Por ejemplo, eh, nosotros vemos diferentes animales pues, en la calle o diferentes animales en el mundo, pero aunque sean diferentes, aunque sean materiales, y como son materiales, tienen que ser individuales, pues todos los animales son individuales, pero ante esa individualidad y ante esa diferencia que hay entre los animales, siempre hay algo común. Por ejemplo, nosotros podemos ver muchos gatos
Vemos gatos gordos, gatos flacos, gatos grandes, negros, blancos, pero siempre decimos es un gato. Es decir, que todos esos animales distintos tienen algo en común, que es ser gato. Entonces, por ejemplo, Sócrates y luego Platón diría, entonces existe el gato. El gato en sí existe, porque eso es lo que permite que ante diferentes gatos yo pueda decir son gatos. Entonces, lo que luego, en palabras de Platón, va a decir, entonces el gato perfecto sí existe, pero obviamente no existe en el mundo material, porque lo que existe en el mundo material son los gatos diversos. Y lo que hacen estos gatos materiales diversos es participar del gato perfecto. Pero ese gato perfecto, como no es material, entonces es una idea, es el concepto de gato. Pero no es simplemente una idea que tenemos en la cabeza, sino que tiene que ser una idea realmente que existe en un plano real, que es el plano de las ideas, donde están las cosas verdaderas, donde está la belleza, donde está la justicia en sí, donde está la idea de caballo en sí, la idea de persona en sí, y que en el mundo material simplemente es un desprendimiento de ese mundo perfecto y que por eso el mundo material es un mundo imperfecto, es un mundo de materia. Entonces, ahí es donde Platón divide la realidad en dos planos, el plano perfecto, el plano de las ideas, y el plano material, que es el mundo corruptible, el mundo imperfecto, el mundo de las mentiras. Entonces, esa es la primera división estructurada del mundo, que es platónica, donde está el mundo de las ideas, que es donde están las cosas verdaderas. Y está el mundo material, es decir, el mundo donde vivimos, donde hay opiniones, es decir, donde está la mentira, donde nadie tiene la verdad, y donde está el cuerpo. Ahí entonces se empieza a hacer, digamos, a partir de esa división metafísica de la realidad, también se hace una división metafísica del ser humano. Entonces, el ser humano está dividido en dos planos, en el plano de las ideas y en el plano material. El plano material, obviamente, estamos conectados a nivel corporal y el plano de las ideas estamos conectados a nivel intelectual o a nivel mental. Digamos aquí alma y mente o conciencia o intelecto es lo mismo. Es decir, lo que decía antes es lo que tiene que ver con el razonamiento, el pensamiento, el intelecto, el espíritu, todas esas cualidades que no son corporales. Y el cuerpo tiene que ver con eso que no es mental. Entonces, aquí también se empieza a ver cierta preferencia por cuál de las dos partes del ser humano es mejor. Y obviamente Platón se va a ir por el alma, porque el alma es donde están las capacidades intelectuales del ser humano y donde están, digamos, las virtudes más preferibles del ser humano. Entonces, el intelecto, el conocimiento, la bondad y el cuerpo representa lo malo y lo negativo del ser humano. Entonces, por ejemplo, el deseo, los gustos, la fuerza, las emociones, eh, digamos, lo relativo. Por ejemplo, a mí me gusta algo, a otra persona le gusta otra cosa, pero ¿por qué? Porque por el cuerpo, por, por la lengua, por cómo usted creció, por cómo está compuesto su cuerpo. Porque si todos nos ponemos de acuerdo en cosas intelectuales o cosas del alma, todos sí llegamos a la verdad, porque son cuestiones de ideas y no cuestiones de gustos o de cuerpo. Entonces, Platón empieza a rechazar el cuerpo, incluso a decir que la muerte es algo bueno porque el alma ve la oportunidad de separarse del cuerpo, es decir, de separarse de un estorbo que no le dejaba ver la verdad. Es decir, que el fin del ser humano es encontrar la verdad. Y solo lo encuentra cuando eh, es por alma, cuando su alma es liberada del cuerpo. Cuando el alma se libra del cuerpo, es decir, al morir, entonces el alma va al mundo de las ideas, al mundo perfecto, al mundo de la eternidad, al mundo de la verdad. Y ahí es donde el ser humano va a ser feliz o va a estar en su plano esencial y no en el plano material. Eh, entonces, ahí, ahí vemos cierta familiaridad eh, a la religión o a nuestra forma de ver el mundo, porque Platón es la base del cristianismo. Eh, pues Platón obviamente fue
3 siglos antes del nacimiento de Cristo. Y cuando el cristianismo se formó, la filosofía de Platón fue fundamental para formar la doctrina de la iglesia. Eh, pues obviamente Platón, o la filosofía griega, obviamente pues no era religiosa o no era una teoría sin Dios, perdón, era una teoría sin Dios, pero digamos lo que le agrega la religión judeocristiana es a Dios y lo hace encajar en todas en esta estructura metafísica. Entonces por eso obviamente en el cristianismo vemos esa trascendencia de dejar atrás el cuerpo, para que el alma se libere, llegue al reino eterno, al reino perfecto, donde está la perfección y donde vamos a ser felices. Y que simplemente tener una vida adecuada, donde tratamos bien el cuerpo, para que cuando muramos el alma se libere de manera correcta y poder llegar al reino, pues al reino de los cielos, al reino de la perfección. Pero esa entonces es la primera teoría estructurada del ser humano, pues del alma. Un dualismo metafísico que dice que el alma es la esencia del ser humano y el cuerpo es un estorbo. Eh, Obviamente, digamos, este planteamiento, esta teoría fue la más influyente pues, de toda la antigüedad, que, bueno, incluso pues a lo largo de la historia siguió teniendo peso. Hoy en día pues, sigue teniendo peso, pues todo pensamiento dualista sobre el ser humano o de cómo explicar la mente, obviamente parte de Platón, pues o de fondo es platónico. Pero eh, hubo un contrapeso, por así decirlo, una teoría contraria a la de Platón, y precisamente vino por parte de su alumno Aristóteles. Y es que Aristóteles veía que la teoría de Platón no cuadraba bien, porque precisamente Platón, al separar la realidad en los planos y le daba más importancia al plano de las ideas que al plano del material, Aristóteles no estaba de acuerdo porque Aristóteles sí veía mucha riqueza en el mundo material, en el mundo de la naturaleza. Y entonces Aristóteles decía que no, que es un problema de razonamiento dividir la realidad en dos, sino que antes nos tenemos que quedar en una, con una realidad, y obviamente la única realidad que existe es la que vemos, es la natural, donde están los cuerpos, donde están las personas, donde están los animales, eh, y que la filosofía debe centrarse en el estudio de la naturaleza, de desentrañar y de analizar la riqueza de la naturaleza misma, de las personas, de los animales, de los cuerpos. Entonces, por eso Aristóteles es considerado como el primer científico empírico, pues como tal, por esa centralidad que le da al conocimiento empírico, el conocimiento de la observación, del conocimiento de la naturaleza. Pues de hecho, Aristóteles escribió muchos libros sobre zoología, sobre biología, sobre física, política, estética, porque sí quería desentrañar como todo ese mundo, el mundo humano en el que vivimos. Eh, y entonces, eh, bueno, Aristóteles sí decía que, bueno, que el ser humano se puede dividir en dos, pero en un sentido explicativo, no en un sentido metafísico o real, como pensaba Platón, sino en un sentido analítico, es decir, conceptual. Porque, bueno, el ser humano sí puede ser dividido en alma y cuerpo, pero el alma no es diferente al cuerpo, como decía Platón, sino que el alma es la forma del cuerpo y el cuerpo es la materia del alma. Es decir, que el cuerpo y el alma se necesitan mutuamente, porque el alma es la función del cuerpo y un cuerpo sin función no es nada. Entonces, el alma para Aristóteles pasó a ser el principio de la vida de ese cuerpo o de esa materia. Entonces, por ejemplo, cuando un organismo vivo muere, es porque ya no tiene alma, ya no tiene el motor de la vida. Entonces, sin alma, el cuerpo no es nada, pero sin cuerpo, el alma tampoco es nada, porque el alma tiene sentido si tiene un cuerpo. Entonces, por eso para Aristóteles no había otro mundo donde iba el alma, sino que cuando el cuerpo moría, también el alma moría, porque esa unión entre alma y cuerpo pues perdía sentido si falta uno de los dos. Entonces, por eso el alma es el principio biológico de los cuerpos.
Entonces, por eso Aristóteles tenía un sentido más naturalista, más biológico de lo que es el ser humano. Eh, listo. Entonces, digamos, esas son como las dos grandes teorías de la antigüedad o de la filosofía clásica, es decir, la platónica y la aristotélica. Una es dualista y la otra es monista, pues más o menos. Pero entonces, eh, ahí se cumple lo que les decía, de que siempre han existido dos formas de explicar al ser humano, que es el dualismo y el monismo, y cómo siempre hemos ido de una a la otra. Eh, bueno, después del pensamiento griego o de la época clásica, eh, de las dos grandes figuras eran Platón y Aristóteles. Cuando se acabó ese periodo y vino, digamos, el cristianismo y el auge del cristianismo, bueno, el auge del cristianismo se da porque el cristianismo se vuelve la religión oficial del Imperio Romano, pues del imperio más grande que había en el mundo, pues sobre todo en Europa. Y obviamente, cuando el imperio más grande adopta un sistema de creencias o una religión oficial, obviamente esa religión o ese sistema de creencias se expande también por todo el mundo. Entonces, el auge o el crecimiento del cristianismo pues, se dio porque fue la religión oficial del imperio romano. Eh, y entonces, obviamente, ese sistema de creencias se volvió la autoridad de la ciencia, de la verdad, de cómo se explica el mundo, también el ser humano. Entonces, el cristianismo, obviamente, en sus etapas más tempranas, tenía que fundamentarse, pero no simplemente era una cuestión de creencias o de o de los testimonios o lo de los evangelios de los discípulos de Cristo, sino para que fuera un sistema de creencias más sólido, tenía que fundamentarse en, digamos, en bases sólidas o, por así decirlo, en una filosofía estable. Y entonces el cristianismo tomó como filosofía muy estable a la platónica, porque de todas formas concordaba con muchos preceptos del cristianismo. Eh, digamos, a ese periodo de fundamentar la doctrina cristiana, es decir, de fundamentar la fe, eh, digamos, mediante la razón, es decir, de darle razón y fundamento a la fe, a la creencia religiosa. A eso se le llamó, no sé si lo han oído, se le llamó la patrística, es decir, los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son esos que fundamentaron la doctrina de la iglesia, pues del cristianismo. Y uno de esos fue San Agustín de Hipona. Y San Agustín de Hipona era pues un filósofo platónico. Entonces, San Agustín fue uno que trajo el platonismo y lo introdujo en el cristianismo. Entonces, el dualismo entre alma y cuerpo, por eso pues, es una creencia fundamental en el cristianismo. Más tarde, también Aristóteles se fue introduciendo al cristianismo, pero obviamente en un sentido muy cristianizado, que fuera conveniente pues a la fe cristiana o a la fe de Dios. Entonces, en cierta forma, aunque Aristóteles pues era particular, era diferente a Platón, en últimas se hacía para que los dos fundamentaran un dualismo entre el alma y el cuerpo. Y ese dualismo era fundamental, obviamente, para la doctrina cristiana, porque obviamente el principio de toda religión y sobre todo del cristianismo es la trascendencia, trascender de un plano a otro, de la situación del ser humano, del creado, de la criatura, a la situación perfecta del creador, del Dios. Por eso el intermediario, quien une o hace de puente entre la criatura y el creador, es la religión, es la iglesia. Es por eso que el dualismo es fundamental para, sobre todo, el cristianismo. Entonces, la filosofía cristiana obviamente se sostenía en el platonismo para poder fundamentar o para poder proponer un dualismo entre el alma y el cuerpo. Eh, como obviamente esta creencia era de mucha conveniencia para el credo cristiano, se tenía que volver autoridad, se tenía que volver la verdad. Entonces, toda la ciencia, o todo el conocimiento, todo el estudio, o la filosofía del momento tenía que ser según lo que decía la iglesia, según lo que decía la autoridad. Y esa autoridad obviamente era la iglesia basada en la Biblia, y obviamente la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, se podría estudiar lo que sea, toda la filosofía que sea, pero que no fuera en contra de esta autoridad,
de la Iglesia, la Biblia y Dios. A esa etapa del conocimiento, lo que se podía dominar como el medioevo, la época medieval, o la filosofía cristiana o filosofía de la Iglesia, es lo que se llamó escolástica, cuya, digamos, cuyo estudio e investigación simplemente era estudiar Platón y Aristóteles, siempre y cuando no fuera en contra del credo de la Iglesia, la Biblia y de Dios. Y por eso, por así decirlo, la ciencia y la filosofía en esa época no avanzó mucho. Es decir, desde la antigua Grecia y, bueno, eh, desde el año 1 pues, después de Cristo hasta el año 1500, por así decirlo, o sea, más de 1000 años, esta filosofía cristiana era la autoridad para explicar el mundo y para explicar el ser humano. Entonces, tuvimos una teoría dualista para explicar al ser humano, la separación alma y cuerpo durante muchos siglos, y también de ahí viene como esa fuerza o es tan difícil liberarse de un pensamiento dualista tan establecido. Pero ese era entonces como el estado de cosas que veíamos entonces hasta ese momento. Profe, entonces, en ese orden de ideas, bueno, ya el alma se libera, pero entonces, ¿qué pasa? ¿El alma vuelve y reencarna o el alma ya se queda en ese plano de condena o del reino, pues, allá, no Eh, sé, mención, no, pero, o vuelve y no, reencarna? no, por ejemplo, la reencarnación en Occidente no es propio pues, de Occidente. La reencarnación es más una filosofía oriental, que viene más del hinduismo, porque ven el tiempo de manera cíclica. Entonces ven la relación del alma y el cuerpo de manera renovativa. Entonces, por eso es, pues, digamos, todo ese pensamiento que viene de ese origen, por eso es más propio hablar de la reencarnación, de reutilizar la vida de otros seres, entonces, porque digamos, el tiempo de manera cíclica. En cambio, en Occidente lo ven de manera lineal, es decir, con un fin. Y el fin del alma es liberarse del cuerpo. Y es que, bueno, entonces, como estaba diciendo, la filosofía cristiana eh, era la autoridad del conocimiento, de la filosofía, de la ciencia, de todo. Y duró por muchos siglos. Pero llegados al Renacimiento, digamos el siglo XV, eh, bueno, eh, esa etapa fue fundamental, que es lo que se llama el Renacimiento. Y el Renacimiento tiene que ver con que muchas ideas o muchos descubrimientos tanto de Grecia como de Roma, de la Roma clásica, se fueron dando, y sobre todo en Italia. Se fueron descubriendo textos, se fueron descubriendo libros, se fueron descubriendo esculturas de la antigüedad clásica, pues de Grecia y de Roma. Y entonces la gente empezó como a darle gusto a eso porque empezó a descubrir nuevas ideas. Pues bueno, eran viejas, pero eran nuevas comparadas al cristianismo, a lo que el cristianismo siempre le había dicho. Y entonces hubo como un gusto, como una tendencia a revivir lo que antes se hacía en Grecia y en Roma. Entonces a eso le llama el renacimiento de la cultura clásica. Y entonces empezó a haber un libre pensamiento en todas las artes, en todas las áreas, en el arte, en el pensamiento, en las formas de explicar el mundo. Pero en ese tiempo hubo una persona, Copérnico, que eh, en el estudio astronómico empezó a postular una teoría que iba a cambiar todo. Y es que sus observaciones astronómicas le mostraban que el movimiento de los astros no era porque el Sol giraba alrededor de la Tierra, sino que pues podría ser al contrario, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero esto era crucial, porque obviamente el cristianismo avalaba y proponía un geocentrismo, es decir, que la Tierra es el centro del universo, por razones religiosas, porque Dios creó al hombre como su creación perfecta, como su creación principal. Y el hombre habita en la tierra. Por eso el centro del universo tiene que ser la tierra donde habita su creación perfecta, que es el hombre. Por eso los astros
como el Sol, tienen que girar alrededor del centro del universo. Pero las observaciones astronómicas de Copérnico le decían al contrario. ¿Qué tal si más bien el Sol gira, no porque el Sol esté girando, sino porque la Tierra está girando alrededor del Sol? Pero obviamente, si planteaba eso, eso ponía o destruía o desmoronaba toda la creencia cristiana o toda la creencia de la iglesia, porque así ponía en segundo plano la Tierra y el ser humano, porque la Tierra y el ser humano entonces sería un astro más que estaría girando alrededor del Sol. Pero obviamente, digamos, entonces eso tumbaría la creencia de que el hombre no es la creación perfecta de Dios, sino que sería una creación más, porque simplemente es un astro más que está girando al centro del universo, que sería el Sol. Entonces, por eso, eh, por razones religiosas, el descubrimiento de Copérnico era algo inaudito que tenía que rechazarse, porque iba en contra de la autoridad de la Biblia, porque la Biblia sí decía que la Tierra era el centro del universo y además que no se movía. Eh, es decir, que la Tierra es inmóvil. Entonces, que alguien viniera a decir que no, que la Tierra se mueve y además alrededor de otro astro, tumbaba toda la creencia cristiana. Eh, entonces, eh, pero obviamente lo de Copérnico fue una teoría, fue un planteamiento, pues muy bien fundamentado. Pero quien demostró empíricamente, es decir, con evidencia empírica, que eso era así, fue Galileo. Fue Galileo Galilei quien demostró con experimentos que Copérnico tenía la razón, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Obviamente, eh, a Galileo, porque Galileo publicó esos descubrimientos y esas demostraciones, y a Galileo la iglesia lo condenó, pues lo obligó incluso a retractarse y decir que no era cierto. Bueno, se lo condenó. Que por eso Copérnico entonces lanza esa famosa frase de que él decía, y sin embargo se mueve. Es decir, que le pueden obligar a decir que la Tierra no se mueve, pero sin embargo en este momento nos estamos moviendo, porque estamos en la Tierra. Entonces, esto obviamente trajo una crisis de saber porque la autoridad de la iglesia nos decía una cosa y todos creíamos en eso porque era lo que siempre se nos decía y era la autoridad. Pero había evidencia teórica y también empírica que nos decía otra cosa, es decir, que nos decía lo contrario. Entonces, ¿a qué le hacemos caso? ¿A lo que nos dice la evidencia o lo que nos dice la autoridad? Entonces, hay una crisis de saber en esa época. ¿A quién le creemos? Cuando los dos dicen que tienen la razón y, y los dos parecen que tienen la verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí es entonces donde surge la figura de Descartes. Y es que Descartes pues, era un estudioso pues, del momento, era un científico, un filósofo. Descartes estudiaba la escolástica, la filosofía cristiana, estudiaba Platón y Aristóteles, pero Descartes, ante esa crisis de saber, toma una decisión y dice que no va a creer en la tradición, pues que no va a creer en la autoridad. Y que más bien lo que va a hacer es estudiar por sí mismo y corroborar por sí mismo las cosas que se dicen. Entonces Descartes dice que todo lo que existe o todo lo que él pensaba saber es falso, eh, a menos de que él corrobore que alguna de sus creencias sí es verdadera. Entonces Descartes hace una investigación filosófica o metafísica y es que se pone a pensar, se pone a reflexionar. Y entonces él dice que va a empezar a dudar de todo, va a poner a todo en cuestión eh, para saber hasta qué punto tiene que haber algo que no se pueda poner en cuestión, de lo que no se pueda dudar, y eso de lo que no se puede dudar es lo verdadero. Entonces, él decía que el ser humano ganaría mucho si encuentra eso de lo que no se puede dudar, de lo que nadie podía dudar. Entonces, él pone, bueno, lo que se llama como el método de la duda, o el método cartesiano, o la duda metódica, y es empezar a dudar de todo. ¿Hasta qué punto puedo dudar de todo? Y entonces Descartes empieza a dudar de lo más inmediato. Por ejemplo, que él está viendo las cosas. Por ejemplo, que sus ojos están viendo cosas y él dice que él puede dudar de eso. Por ejemplo, que él ve que hay árboles, que hay casas, que hay personas. Él dice que él puede dudar de eso. Él puede decir que eso no existe. Porque en varias ocasiones
los sentidos o la vista nos han engañado. Por ejemplo, cuando vemos personas a lo lejos, vemos que su tamaño es pequeño, solo que cuando se acercan se vuelven grandes. Pero ante los ojos, esa persona que está lejos es pequeña. Entonces, si nos centramos o si le hacemos caso solo a lo que ve nuestros sentidos, el olfato, el oído, los ojos, eh, puede que caigamos en alucinaciones o en ilusiones y que obviamente son mentiras y que no nos da la verdad. Entonces yo puedo creer que lo que veo en este momento no existe, que es una ilusión, porque puede que los sentidos en ese momento me estén engañando. Y Descartes entonces se pregunta, bueno, ¿de qué más puedo dudar? Y él dice que igualmente puede dudar de que tiene un cuerpo, de que el cuerpo que él ve que está tocando puede que sea mentira, por lo mismo, porque puede que eso sea mentira, que lo estén engañando sus sentidos. Por ejemplo, que él se encuentra sentado, que está leyendo, que está escribiendo, que está estudiando, pero puede que eso sea mentira porque puede que esté soñando, que todo eso sea un sueño, porque antes él ha soñado, o todos hemos soñado, que estamos haciendo algo y pensamos que es real, que es verdad, cuando de un momento a otro nos despertamos y era mentira. Entonces Descartes dice que lo que está haciendo en este momento puede que sea un sueño, que en cualquier momento se despierte y en verdad está haciendo otra cosa o que estás acostado durmiendo. Entonces él dice, también de lo que estoy haciendo ahora, puedo dudar, puedo que sea una mentira. Entonces sigue dudando, ¿de qué más puedo dudar? Y él dice, bueno, si en este momento estoy soñando, si esto es un sueño, de lo que no puedo dudar son de las matemáticas, porque en los sueños yo puedo hacer cuentas, puedo hacer cálculos y me salen correctos. Entonces de lo que no puedo dudar es que de los números o del cálculo o de las matemáticas. Pero entonces también lo pone a dudar y él dice, bueno, ¿y si las verdades matemáticas a las que yo llego haciendo cálculos puede que sean falsos porque puede que yo esté en un mundo simulado donde las matemáticas sean falsas, pero la simulación sea también hecha que para mí son verdaderas. Y puede que fuera de esa simulación haya las verdaderas matemáticas, haya unas matemáticas que yo no conozco, pero que son las verdaderas. Entonces ahí dice que puede que haya un genio, pues un ser poderoso. Aquí se puede entender más como la Matrix. Incluso Matrix, la película Matrix, está basada en la filosofía de Descartes. Y puede que haya una máquina, un extraterrestre o lo que sea, más inteligente que yo, más superior o más poderoso que yo, y que me tiene soñando en una simulación. Y donde me hace creer que yo tengo un cuerpo, que vivo en cierta parte, que las matemáticas son de cierta forma, pero puede que sean falsas. Y entonces puedo que viva en un engaño total. Es decir, que no tengo cuerpo, que no existe el mundo, que no existen las matemáticas, entonces no existe nada. Y entonces Descartes ahí llega a la conclusión de que sí hay algo que es cierto. Y es que aunque yo esté dudando, me estén engañando en ese momento, en todo este pensamiento que estoy haciendo, puede, puede que todo esto sea mentira, pero precisamente para poder pensar, para poder dudar, para que me van a engañar, de lo que no me pueden engañar, de lo que no puedo dudar, es que existo. Es decir, que para qué, para poder engañar a alguien, para que alguien viva engañado, pues primero esa persona tiene que existir. Y esa es la primera verdad al que llega a Descartes, que él existe. Y de ahí es la famosa frase de pienso, es decir, dudo, pienso, por tanto existo. Entonces, Descartes ahí descubre que él existe. Y eso es de lo que no lo pueden engañar. De la primera verdad que Descartes descubre es la existencia, que él existe. Pero entonces, obviamente, Descartes, como dijo, bueno, existo, pero existo en una mentira. Existo como pensamiento porque puede que el cuerpo que yo toco no exista, que sea una simulación de una superinteligencia. Entonces él se pregunta, bueno, pero ¿qué soy? Existo, pero ¿cómo existo? Y él dice, pero existo haciendo algo, que es lo que estoy haciendo en este momento, que es pensar, que es dudar. Entonces él dice, entonces existo como una cosa que piensa, es decir, soy un alma y el cuerpo no existe. Entonces llega a la misma conclusión de Platón. La esencia del ser humano es el alma, es su pensamiento, es su mente, más no el cuerpo, porque el cuerpo puede que no exista. Sin embargo,
eh, Descartes no se puede quedar ahí. O sea, Descartes no puede darnos una explicación del ser humano diciendo de que es un alma y que no se sabe si en qué punto está. Si está flotando en el universo o en algún plano, en alguna simulación. Él no puede quedarse ahí. Entonces, lo que sigue, Descartes, es demostrar que no, que el cuerpo sí existe, que el mundo sí existe, que todo lo que él ve sí existe, que la percepción, lo que le dice la percepción sí es real. Pero ¿cómo hace para volver a darle confianza a todo eso del cuerpo? Y por eso Descartes tiene que demostrar la existencia de Dios, porque Dios es el que le va a solucionar todo ese problema en el que se metió. Porque si demuestra que un ser perfecto existe, por ende demuestra que existe la bondad, porque un Dios perfecto, la misma esencia de la perfección, tiene que demostrar la bondad. Un ser perfecto no puede ser malo, un ser perfecto es bueno y es perfectamente bueno. Y un ser perfectamente bueno no puede engañar a las personas. Entonces, la conclusión de Descartes es que si yo tengo un cuerpo, veo las personas, veo el mundo, es porque Dios existe, porque Dios es bueno y Dios no va a querer engañarme. Entonces, si yo veo eso, es porque es real. Entonces, la filosofía y la demostración de Descartes se basa en Dios, porque esa superinteligencia que antes lo estaba engañando era muy poderosa, pero no era perfecta. Entonces, por así decirlo, para ganarle a un ser poderoso, tiene que traer un ser más poderoso, tiene que traer a un ser perfecto, y ese es Dios. Entonces, Dios demuestra que existe el alma y que existe el cuerpo. Eh, pero aquí viene el problema, o sea, más que una solución que deja Descartes, deja un problema. Porque, bueno, Descartes, si le hacemos caso, si le seguimos la corriente, bueno, existe el alma y el cuerpo. La esencia del ser humano es el alma, porque el ser humano puede seguir existiendo sin cuerpo, como él lo demostró con ese experimento mental, que yo puedo seguir existiendo negando el cuerpo, pero yo no puedo seguir existiendo negando el alma o negando la mente o el pensamiento. Entonces la esencia del ser humano es el alma, pero por cuestiones que quiso Dios, me encarnó, me dio un cuerpo. Y bueno, me dio el cuerpo para poder conocer el mundo, que el mundo es material, el mundo es mecánico, y para crear una ciencia de ese mundo, pues debo de tener cuerpo. Entonces, el ser humano es una composición de alma y cuerpo, pero a la hora de la verdad, la esencia del ser humano es el alma. Pero, entonces ahí llegamos al problema que aún hoy sigue siendo un problema científico y filosófico, y es, bueno, pero entonces, ¿cómo se une el alma y el cuerpo? Porque Descartes me dividió el alma y el cuerpo en dos cosas diferentes. Porque Descartes dice, eh, el alma y el cuerpo son cosas diferentes, porque la realidad en sí misma también está dividida en dos. Está el mundo pensante, es decir, donde eh, pertenece el alma, y el mundo material, que es propio de los cuerpos. Y por así decirlo, está el tercer plano, que es el mundo de Dios, que es la res cogitans, la cosa pensante, la res extensa, que es todo el mundo físico, y está la res divina, que es Dios. Entonces Descartes por eso plantea un dualismo metafísico donde no es solo dos cosas como plantea de Platón, sino que Descartes le agrega otro elemento más que es Dios. Entonces ahí es donde eh, se ve como esta tríada entre Dios, el alma y el mundo. Eh, el alma es el ser humano, el mundo son las cosas físicas y Dios es el que crea y da fundamento a las otras dos. Pero de todas formas, la pregunta que se le hizo a Descartes es, bueno, pero ¿cómo se une el alma y el cuerpo? Porque si el alma es todo lo que no es el cuerpo, es decir, que es inmortal, que no se puede dividir, que no se puede destruir, y el cuerpo es todo lo contrario, ¿cómo se unen en el ser humano esas dos cosas que son contrarias? O sea, por lógica no se pueden unir. Es decir, lo físico no se puede unir con lo no físico. Es ilógico. Pero en la práctica, pues sí lo vemos, porque estamos unidos. Entonces, lo que Descartes antes generó fue un problema. ¿Cómo se une el alma y el cuerpo? Descartes decía que era mediante la glándula pineal, es decir, una parte en el cerebro que era especial y por eso ahí era la conexión entre el alma y el cuerpo. Pero eso es ilógico.
porque la glándula pineal, si es parte del cerebro, es físico. Entonces lo físico no puede unirse con lo no físico. Seguía habiendo un problema de lógica ahí. Entonces por eso la explicación de Descartes pues no era satisfactoria y por eso eh, Descartes legó un problema hasta en la actualidad de cómo se une la mente o el cuerpo, o el alma y el cuerpo, o el pensamiento y el cuerpo, o la mente y el cerebro, pues como lo queramos llamar. Entonces ese es uno de los grandes problemas de pues, científicos y filosóficos de cómo se relaciona el pensamiento y el cuerpo, o el pensamiento y la acción. Eh, y entonces, desde ahí inicia lo que se llamaría la filosofía moderna, es decir, un nuevo tipo de filosofía, pues que ya no era griego, ya no era cristiano, sino ya un nuevo tipo de filosofía que se concentró en saber cómo se une el alma y el cuerpo. Porque después de Descartes, entonces vinieron otros pensadores a explicar, darle una solución de cómo se une el alma y el cuerpo. Bueno, eh, un poco se va entendiendo, o hay alguna pregunta o algo que repetir o vamos bien. Vamos bien, profe. Listo. Bueno, entonces, esta parte de Descartes es importante porque Descartes va a seguir saliendo más adelante. O sea, como, digamos, el dualismo. Como vimos que el dualismo viene desde Platón, luego se reencarna en Descartes, pero obviamente con otros matices. Por ejemplo, la presencia de Dios es como lo nuevo, pero también es fundamental. Y más adelante vamos a seguir hablando de dualismo, pero en otros términos, en otros matices. Pero como les decía, el dualismo vuelve y revive, y luego pasamos al monismo, pero vuelve y revive el dualismo. Entonces, por eso la discusión pues, no ha sido pues, tan sencilla. Listo. Entonces, después de Descartes, vienen dos explicaciones que tratan de unir lo que es el alma y el cuerpo. Eh, por ejemplo, pasamos a la explicación de Nicolas Malebranche, eh, que pretende dar solución al problema de la mente y el cuerpo. Y como vamos a ver, en últimas, la solución también va a ser Dios. Bueno, es que en la época, por ejemplo, siglo XVI, siglo XVII, eh, digamos, la presencia cristiana, la iglesia, Dios seguía siendo muy normal, pues seguía siendo algo muy presente. Tanto los filósofos, los científicos, la figura de Dios tenía su lugar importante pues en todos los planteamientos. Pues de hecho Newton, pues que fue el padre de la física moderna, también pues era muy creyente y Dios también era parte importante pues en su obra. Entonces era normal, obviamente, que en toda teoría, y sobre todo en teorías metafísicas como el alma y el cuerpo, obviamente Dios algún papel tenía que jugar ahí. Pero entonces, a diferencia de Descartes, estos autores iban a proponer algo, pues un giro nuevo. Y como Dios al final era la explicación de toda la teoría, ya de lo que se trataba era cómo Dios une el alma y el cuerpo. Eh, con Descartes era de una forma, pero o no era satisfactoria. Entonces, de lo que se trata es buscar cómo Dios une el alma y el cuerpo. Entonces, Malebranche presentó una idea de cómo Dios une el alma y el cuerpo. Y es lo que se llamó como el ocasionalismo. Y es que básicamente todas las acciones del ser humano, eh, bueno, entonces, como veníamos del problema líquico, de que lo físico no se puede unir con lo no físico, entonces de lo que se trata es cómo explicar que el alma se relaciona así con el cuerpo sin unirse. Es decir, que entonces la solución no era que el alma y el cuerpo se unen, sino que los dos deben de trabajar en paralelo, tienen que trabajar de cierta forma. Entonces, la explicación o la idea de Malebranche era entonces que cuando el ser humano tenía la intención de hacer algo, pues de agarrar algo, de escribir algo, de hacer cualquier cosa, era que Dios intervenía
en ese momento y moví el cuerpo. Es decir, que Dios, como es un ser perfecto, sabe y puede hacer lo que el ser humano, cualquier persona, iba a hacer en ese momento. Entonces, un, si voy a coger un vaso, como el cuerpo y el alma no están unidos, entonces al momento de yo pensar que voy a hacer eso, el cuerpo actúa porque Dios lo está moviendo. Entonces, eso es lo que se llama el ocasionalismo, en el sentido de que Dios en toda ecuación, de toda acción humana, interviene para actuar. Es como si el cuerpo fuera un títere de Dios. Entonces Dios, como sabe lo que deseo, lo que voy a hacer, de inmediato mueve el cuerpo y como es tan preciso esa intervención de Dios, yo me genero la ilusión que soy yo el que lo estoy moviendo. Pero en realidad quien está moviendo eso es Dios. Y tiene sentido porque si Dios es un ser perfecto, pues Dios todo lo puede. Y eso no se puede cuestionar. Pero el problema de esta teoría es que, bueno, dale, ley. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Este Leibniz, el de la armonía preestablecida, es el mismo de cálculo integral o es otro filósofo, otro Sí, matemático? es ese. Ah, ok, Sí, es ese. gracias. Es que incluso vamos a ver, pues, por ejemplo, Descartes también, que estas figuras pues eran científicos pues, los más importantes de su época, pues, eran matemáticos, astrónomos, pues, eran los más inteligentes de esa época. Bueno, por eso sus teorías son las más famosas, porque son como las mejores realizadas, pues las más lógicas o las más estructuradas. Entonces, por ejemplo, Malebranche era un matemático pues, de los mejores. Pero entonces, como les decía, eh, pero Dios o esa metafísica era muy presente en la época. Es decir, que ellos plantearon una teoría física o matemática muy, eh, digamos, muy buena, pero obviamente filosóficamente ellos lo fundamentaban en Dios. Entonces, por ejemplo, el problema, cómo Dios hace posible que la mente tenga relación con el cuerpo, que son dos sustancias tan diferentes, es la omnipotencia de Dios, porque Dios todo lo puede. Pero tenían que mostrar cuál es el modo de Dios intervenir. Entonces la de Malebranche es una forma, pero la de Malebranche no tuvo mucho éxito porque al final lo que implicaba es que banalizaba a Dios. Es decir, que Dios estaba interviniendo en cosas mundanas del ser humano. Es decir, que todo lo que es el ser humano, pues Dios está interviniendo constantemente. Y eso obviamente le quita, pues, divinidad a Dios, por así decirlo. O vuelve la trascendencia de Dios de algo muy mundano, muy cercano al ser humano, cuando precisamente uno de los fundamentos de la iglesia o de la religión es esa separación. Es decir, que a la iglesia le conviene esa separación entre Dios y el ser humano para que ellos puedan intervenir como ese puente entre el ser humano y Dios. Entonces, si Dios siempre está ahí, pendiente de nosotros, entonces, por así decirlo, no necesitamos intermediarios, pues Dios ya está interviniendo en nuestro mundo. Y eso también es lo que se llamó como el milagrismo. Es decir, que si Dios está interviniendo en el ser humano, es que Dios en cada momento está haciendo milagros. Entonces los milagros se vuelven algo común, algo banal, cuando los milagros tienen un sentido pues, especial. Pues un milagro es algo especial, algo que no ocurre siempre. Entonces, por eso esa teoría de Malebranche implicaba un milagrismo que no, pues que le quitaba divinidad a Dios o especialidad a Dios, entonces no era como muy influyente, no era muy aceptada. Entonces, por eso viene Leibniz y plantea otra respuesta, otra forma de entender cómo Dios interviene en la relación alma y cuerpo. Y si, por ejemplo, Leibniz va a presentar una teoría muy acorde pues pues a su figura, pues Leibniz era uno de los matemáticos y de los físicos más importantes pues de la época, que incluso rivalizó con Newton, pues que entre Newton y él estuvo la disputa de quién fue el que descubrió el cálculo integral o el cálculo infinitesimal. eh, bueno, pues porque Leibniz pues, no era, pues era junto con Newton el físico más importante de la época. Eh, y bueno, Leibniz sí era muy metafísico también, era muy, pues muy religioso también.
y por eso entonces quiso proponer una solución al problema mente y cuerpo o alma y cuerpo. Pero entonces, en lugar de proponer un ocasionalismo como el de Malebranche, propone más bien que Dios no está interviniendo en tiempo real en la vida del ser humano, sino más bien que Dios, al crear el universo, predijo todo lo que iba a pasar. O sea, que programó todas las acciones de todas las personas que iban a existir y entonces, eh, en el inicio del universo, sabía qué es lo que cada persona iba a pensar, iba a hacer y por eso coordinó el cuerpo de cada persona para que estuviera eh, pues orientada armónicamente con su mente. Entonces, cuando yo pienso hacer algo, mi cuerpo lo hace, pero porque Dios en un inicio ya lo había programado en el inicio del universo. Entonces, el universo es como un reloj gigante que Dios, al ser el relojero perfecto, pues programó y todo funciona de manera perfecta. Eso es lo que se llama la armonía preestablecida de Dios. Entonces, por así decirlo, Dios programó toda la acción humana, todo lo que iba a pasar desde un inicio hasta el fin. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y Dios todo lo sabe. Eh, pero entonces también esta teoría de Leibniz también tuvo sus problemas, o bueno, no fue pues tan aceptada porque ponía entredicho la libertad humana. Es decir, que si todos los seres humanos actúan de manera programada por Dios, quiere decir de que el ser humano no es libre, de que el ser humano no tiene libertad. Cuando uno de los factores o uno de los principios también importantes del cristianismo y de la iglesia es darle libertad al ser humano, porque uno de los regalos que le da Dios al ser humano es la libertad. Es por eso que existe el mal, existe la elección, existe el pecado, y por eso cada persona tiene que ser juzgada, porque existe la libertad. Y toda persona actúa porque Dios quiso que actuara así, entonces Dios no tiene derecho a juzgar a nadie. Entonces, por eso, el planteamiento de Leibniz, pues tampoco convenía a la autoridad eclesiástica, o bueno, más que a la iglesia, más a todo el credo cristiano. Por ejemplo, a Leibniz, pues tampoco le convenía eso, pues como era religioso, pues tampoco le convenía ese sistema de creencias. Es- Esa teoría de Leibniz, pues también no tuvo pues como mucho éxito. Y entonces, como vemos, pasando por Descartes, por Malebranche, por Leibniz, lo que vemos es una discusión metafísica sin fin. Es decir, esto fue durando siglos y siglos y cada autor traía su teoría, su propuesta, pero al final tenía sus fallos, entonces no había consenso de cómo se unía el alma y el cuerpo. Y llegamos al siglo XIX, donde ya esa discusión metafísica estaba muy desgastada, porque no se llegaba a ningún consenso. Pero al mismo tiempo que esta discusión sobre el alma y el cuerpo se hacía, en paralelo iban, pues estaban sucediendo otros estudios, otros descubrimientos que sí estaban teniendo éxito. Por ejemplo, los que tenían que ver con investigaciones naturales, por ejemplo, en química, en biología, en física, y que se estaban llegando a conclusiones objetivas, a consensos de cómo funcionaba la naturaleza, cómo funcionaban las cosas, los fenómenos. Y entonces, en el siglo XIX, se empiezan a separar las ciencias, porque antes todo era filosofía, o sea, todo, la física, las matemáticas, la psicología, todo era filosofía, todo estaba unida, por así decirlo, en el mismo saber. Pero en el siglo XIX se decidió mejor especializar todas las áreas. Y entonces es donde se empieza a hablar de psicología como tal, como el estudio propio del alma o de la psique o de las emociones, y no que simplemente fuera filosofía y ya. También se creó lo que sería entonces la física, la biología, la química, la antropología, la sociología, y entonces hubo esa especialización de las ciencias. Pero también se hizo una división entre dos áreas del saber o entre dos métodos de, digamos, de estudiar la realidad. Entonces, ahí es donde en el siglo XIX se hace la división entre ciencias humanas o ciencias del espíritu y ciencias naturales. De las ciencias humanas son las que encargadas de estudiar al ser humano. Es la sociología, la psicología, puede ser la filosofía, eh, la antropología, y en cambio las ciencias naturales son las encargadas de estudiar los procesos naturales o los procesos de la naturaleza, de la química, la biología, la física. Y entonces
los de este lado, los de las ciencias naturales, estaban teniendo más éxito, más consenso y más objetividad que en las ciencias humanas, por el método que aplicaban. Porque, digamos, el estudio del ser humano, o de la psicología, o de la mente humana, entonces se usaba con métodos indefinidos, muy variados, muy relativos, y por eso se tenían resultados objetivos, es decir, resultados que se podían contrariar. En cambio, en ciencias naturales o ciencias exactas, precisamente se usa un método exacto, un método definido, un método donde eh, se usan unos pasos de medición, de experimentación, de predicción, de verificación, es decir, donde lo que se busca es la evidencia que se pueda demostrar y se pueda corroborar por terceros. Entonces, lo que busca las ciencias naturales es la objetividad. Es por eso que lo que caracteriza a estas ciencias son resultados objetivos, es decir, que todos pueden corroborar y que todos se basan en la evidencia empírica. Entonces, por eso estos conocimientos de esta parte tenían mejores resultados, tenían más consenso por el método que aplicaban. Entonces, hubo una ciencia humana en particular, que fue la psicología, que se empezó a preguntar si podrían aplicar este método, el método de las ciencias naturales, a su objeto de estudio, es decir, el alma humana, o mejor dicho, el comportamiento humano. Es decir, si el ser humano puede explicarse a partir del método objetivo de las ciencias naturales, si el ser humano puede ser un objeto exacto. Y entonces, la psicología, que obviamente el método que aplicaba, o bueno, que se aplica comúnmente es la introspección, es decir, de analizar la subjetividad del ser humano, de explorar sus estados mentales, sus estados emocionales. Pero la psicología empezó a preguntarse si también podría ser una ciencia natural, una ciencia exacta. Y, y entonces, si el ser humano, más bien de caracterizarse como un sujeto metafísico, es decir, un sujeto compuesto de alma y cuerpo, y que esa alma pertenece a un plano metafísico, un plano divino, más bien se plantearía que el ser humano es solo una cosa, que no es un compuesto de dos sustancias, del alma y el cuerpo. Y si más bien el ser humano es solo una sustancia, que es cuerpo, y que ese cuerpo, o nosotros los seres humanos que actuamos, se puede explicar con métodos naturales, porque el ser humano puede ser una cosa más de la naturaleza, puede ser un animal más de la naturaleza, y que su comportamiento puede entenderse a partir de métodos de observación, de medición, de experimentación, de predicción, y que podemos dejar atrás el planteamiento cartesiano, el dualismo cartesiano o el planteamiento metafísico que no llega a resultados definidos, que no llega a resultados objetivos, sino subjetivos donde cualquiera llega con una teoría, pero nadie o no crea consensos. En cambio, en las ciencias naturales sí se crea consensos porque llegan a resultados objetivos al estudiar cosas que podemos ver, cosas que podemos tocar, cosas que podemos medir. Y entonces, el objetivo de la psicología, desde el siglo XIX y empezando el siglo XX, sí, entonces el ser humano puede ser un objeto de la naturaleza que se le puede aplicar un método definido y que en realidad no, el alma no existe, la mente no existe y que lo que existe es la conducta. Y entonces de lo que se trata es cómo damos una explicación natural, exacta, de cómo es que actúa el ser humano. Y entonces ahí llegamos al siglo XX y así inauguramos como las teorías ya modernas de la mente, cuyo objetivo es crear una ciencia objetiva, una ciencia exacta de la mente. Y entonces ahí es donde ya empezamos con las lecturas. Y entonces en esas teorías modernas o contemporáneas de la mente, vamos a analizar cuatro teorías, que va a ser el conductismo, que es lo que se va a llamar la psicología científica o psicología experimental, la teoría de la identidad, que va a ser un poco una teoría cerebral de la mente, luego pasamos al funcionalismo, que va a ser una teoría computacional de la mente, y ahí es donde vamos a entender el origen de la inteligencia artificial. Y luego pasamos al emergentismo, que va a ser una teoría eh, que va a unir muchas cosas, pero con esa terminamos en estas teorías o historias de la mente. Pero entonces, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llega entonces la presentación.
de esta pregunta. Entonces, la psicología o la mente humana puede ser una cosa natural más del mundo, en lugar, como lo habíamos visto anteriormente, que el ser humano es un alma que pertenece a un plano más metafísico, en lugar de un mundo natural, pero que a inicios del siglo XX se plantea que no, que más bien el alma no existe, la mente no existe, y lo que existe es una conducta del ser humano que se puede explicar con métodos científicos. Y entonces ahí conectamos con lo que vamos a ver entonces ya la próxima clase, de lo que va a tratar la siguiente exposición.